Peón a reina, como el ajedrez me enseñó a ser libre. Capítulo 1. El peón del turno de noche. La máquina de café zumbaba como un insecto atrapado. Eran las 2:48 de la madrugada, y en la sala de descanso de la fábrica textil, bajo la luz blanquecina de un fluorescente tembloroso, Clara sostenía un vaso de plástico como si fuera una copa de cristal. 8 horas más de trabajo mecánico, y después, otra jornada para sobrevivir. A sus 33 años, se sentía como una pieza pequeña, inútil en un tablero enorme que no entendía. El uniforme gris no pesaba tanto como la rutina. Clara había dejado la universidad para cuidar de su madre enferma. Luego vino la pandemia, la deuda, y después de eso, simplemente, la costumbre. Trabajaba en la sección de empaques, repitiendo movimientos como si cada día fuera una partida perdida antes de empezar. Fue una noche, cuando su compañero de turno, don Marcelo, un viejo técnico jubilado que a veces venía a matar el insomnio, le habló de ajedrez. ¿Has jugado alguna vez?, le preguntó, mientras sacaba de una mochila un tablero desgastado de madera. No. Nunca lo entendí, respondió Clara, sin levantar mucho la vista. Entonces quizás es hora de aprender. Marcelo sonrió con esa paciencia de quien sabe que enseñar algo no es imponer, sino invitar. Ella no lo sabía aún, pero ese momento marcaría el comienzo de su liberación. Don Marcelo colocó las piezas con cuidado, como si cada una tuviera alma. Empezó explicando lo básico: el tablero tiene 64 casillas, blancas y negras, como la vida misma. Los peones son los más numerosos, pero también los más subestimados. Solo se mueven hacia adelante, lentamente, sin retroceso, hasta que, si logran llegar al final del tablero, pueden convertirse en lo que quieran. Incluso en una reina. ¿Sabías eso?, preguntó, mientras empujaba un peón blanco hacia adelante. Este pequeño puede transformarse en la pieza más poderosa del juego. Esa frase se quedó pegada a la piel de Clara como el aceite de las máquinas. Convertirse en lo que quiera. Sonaba ridículo. Pero también, por alguna razón, sonaba posible. Jugó su primera partida esa noche. Perdió. Luego otra. También la perdió. Pero algo en ella despertó. No era simplemente un juego. Era una forma de pensar. Cada jugada requería atención, cada movimiento tenía consecuencias. Y por primera vez en años, Clara empezó a pensar en sus decisiones fuera del tablero. El ajedrez se volvió su refugio silencioso entre los turnos. En casa, su pequeño comedor se convirtió en un campo de batalla. Peones, caballos, reinas y torres convivían entre el pan duro y las facturas impagas. Su madre, ya estable, la miraba con ternura mientras movía las piezas como si aquello fuera un ritual de sanación. Una noche, don Marcelo le dijo: «Clara, ¿tú eres un peón?». «Sí». «Pero ¿sabes qué? Los peones que avanzan sin miedo, paso a paso, son los únicos que pueden cambiar su destino. ¿Lo entiendes?». Ella asintió, sin decir nada. Por dentro, algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Días después, frente al espejo del baño de la fábrica, Clara se miró a los ojos como quien estudia una posición compleja. Por primera vez en años no se vio como una víctima del sistema, sino como una pieza en movimiento. Pequeña, sí. Pero en camino. Hacia algo más. Capítulo 2. Las reglas invisibles del juego. La mayoría de la gente piensa que el ajedrez es solo un juego de estrategia. Pero Clara estaba empezando a entender que era mucho más que eso. Era una forma de mirar el mundo, de leer la vida en términos de espacio, tiempo y consecuencias. Las reglas del tablero se parecían, inquietantemente, a las reglas invisibles de la realidad. La primera lección que le quedó grabada fue: no se puede mover una pieza sin afectar a las demás. Una mañana, después de una jornada larga en la fábrica, Clara estaba en la fila de recursos humanos para firmar un cambio de turno. Le ofrecían pasar al turno diurno,
algo que había estado esperando por años. Pero eso significaba que ya no vería a don Marcelo, ni tendría esas noches tranquilas donde el ajedrez le daba sentido a su caos. Dudó. Luego recordó una de sus partidas. Si sacrificas mal, pierdes posición, le había dicho Marcelo mientras analizaban una jugada apresurada. Siempre calcula que vas a ganar y que estás dispuesto a perder. Clara se quedó mirando el formulario. Era un ascenso pequeño, pero real. Ganaría un poco más. Tendría tiempo con su madre. Dormiría como una persona normal. ¿Y qué perdía? Aquel rincón cálido en medio del turno de noche. Las partidas. Las enseñanzas. Firmó. Fue su primer movimiento real fuera del tablero. Con el cambio de turno llegaron nuevas reglas. En el turno diurno todo era más estricto. Más jefes caminando, más vigilancia. Más competencia. Clara empezó a notar patrones que antes ignoraba, los empleados que fingían eficiencia, los que movían piezas sociales para avanzar, los que sabían cuándo callar y cuándo hacer ruido. Todo era estrategia encubierta. El ajedrez le enseñó a leer intenciones ocultas. A ver el tablero antes que la jugada. Por ejemplo, estaba Lorena, la supervisora de planta. Nadie le decía nada, pero todos sabían que jugaba su propio juego. Proteger a su grupo cercano, pisar a los nuevos, sonreír a los jefes. Clara entendió que Lorena no era la reina, sino una torre, poderosa solo si nadie se le cruza. Su movimiento era rígido, predecible. Así que Clara decidió moverse como un alfil. Diagonal. Silenciosa. Sin chocar, pero avanzando. Empezó a proponer ideas pequeñas, como reorganizar el flujo de empaques para reducir tiempo muerto. Lo hacía sin llamar la atención y con una sonrisa de no es nada. Pero cada jugada la ponía en una mejor casilla. Una tarde, vio a Lorena reprobar en público a un compañero que cometió un error mínimo. La humillación fue innecesaria y Clara sintió el viejo impulso de callar. De dejar pasar. Pero recordó otra enseñanza. A veces, un jaque no gana la partida, pero cambia todo el ritmo del juego. En la reunión semanal, Clara pidió la palabra. Con voz templada, habló del error del compañero, pero lo enmarcó dentro de una propuesta más amplia para prevenir fallos. Inteligente. Constructiva. Neutral. Lorena la miró con una mezcla de desdén y sorpresa. Clara, sin embargo, no la miró a ella. Miró al gerente, que asintió. Jaque. Sin mate, pero jaque. En casa, el tablero seguía armado. Su madre, que antes no entendía nada, ya preguntaba. ¿Y hoy cómo jugaste, hija? ¿Ganaste? Clara sonreía. No siempre ganaba. Pero ya no jugaba para sobrevivir. Jugaba para crecer. Y eso era más importante. Descubrió que en la vida, como en el ajedrez, a veces avanzar no es moverse rápido, sino pensar lento. Que retirarse a tiempo no es rendirse, sino prepararse para un contraataque. Y que los errores, si se comprenden, pueden convertirse en trampolines. Una noche, al ver una partida entre Magnus Carlsen y un rival en YouTube, Clara pausó el video. Estaba en el minuto 47, cuando el campeón mundial sacrificaba a un caballo. Lo repitió 3 veces. ¿Por qué lo hacía? Entonces lo entendió. No todas las pérdidas son errores. Algunas son inversiones. Y así, Clara empezó a vivir con otra mirada. Cada día, cada conversación, cada elección era una jugada. Algunas defensivas, otras arriesgadas. Pero todas hechas con conciencia. Ya no era una pieza atrapada en el tablero de la vida. Era jugadora. Y eso, por primera vez, la hacía sentir libre. Capítulo 3. Caballos en zonas de guerra. El caballo es la pieza más desconcertante del ajedrez.
Salta en forma de L, no se mueve en línea recta como las otras. Es impredecible. Donde nadie lo espera, ahí aparece, decía don Marcelo. A Clara ese pensamiento le vino a la mente mientras, en su nuevo turno diurno, caminaba por el pasillo principal de la fábrica. El ambiente había cambiado. El ajedrez le había dado estrategias, sí, pero no le había enseñado aún a lidiar con algo más caótico, las emociones humanas en conflicto. Ese día llegó el golpe que no esperaba. La dirección anunció que eliminarían un puesto en su sección. Un recorte silencioso. Y de pronto, las miradas entre compañeros se volvieron cuchillos envainados. Rumores. Susurros. Pánico disimulado. Clara notó cómo Nico, un compañero joven con el que solía almorzar, empezó a comportarse diferente. Evitaba mirarla. Hablaba más con Lorena. Repetía frases que sonaban sacadas de alguna reunión privada. Dicen que tal vez tú te vayas, le soltó de pronto, como quien arroja una piedra al agua esperando ver si hay reflejo. Clara no respondió. Solo recordó la forma en que los caballos se mueven, sin seguir el camino obvio. Esa noche, en casa, miró su tablero. El caballo blanco estaba en el centro. Lo sostuvo en la mano mientras pensaba. El caballo es la única pieza que puede saltar sobre otras. No se detiene por obstáculos. Ella también tendría que saltar. Volvió al trabajo con una idea clara: si jugaba al ataque, perdería. Si jugaba a la defensa, también. Necesitaba jugar como los caballos. Moverse donde nadie la viera venir. Reforzó relaciones con operarios de otras secciones. Preguntó por procesos que nadie miraba. Ofreció apoyo a un supervisor de logística que apenas conocía, ayudándole a rediseñar una hoja de control que llevaba meses desactualizada. Y mientras todos peleaban por conservar su espacio en una misma casilla, ella empezó a moverse fuera del mapa. Una semana después, el recorte llegó. No fue ella. Fue Lorena. Nadie lo vio venir. La empresa necesitaba perfiles más colaborativos, más proactivos. El gerente, en una reunión tensa, dijo: nos dimos cuenta de que a veces, la persona más visible no es la que más aporta. Y mientras los demás se preguntaban cómo ocurrió, Clara no celebró en voz alta. Solo pensó: no gané por gritar. Gané por moverme diferente. Días después, Nico volvió a acercarse. Esta vez, con una sonrisa tensa. No sabía que estabas haciendo tantas cosas, dijo, como quien lanza un anzuelo. Clara lo miró con calma, como se observa un caballo enemigo antes de una trampa. A veces, lo que vale no es lo que uno dice. Es lo que uno hace cuando nadie mira, respondió, y se marchó sin apuro. En casa, colocó el caballo en una esquina del tablero. Su madre le preguntó: ¿hoy también jugaste? Clara asintió. Sí. Hoy entendí que no siempre hay que ir en línea recta. Que a veces hay que moverse raro, inesperado. Para avanzar en medio de la guerra. Y entonces, casi sin darse cuenta, se sintió más cerca del otro lado del tablero. Ese espacio misterioso donde los peones se convierten en reinas. Pero aún no era tiempo. Aún había más partidas por jugar. Capítulo 4. Enroques del corazón. El enroque es una jugada especial en ajedrez. No es un movimiento común, es un acto de protección y estrategia que combina defensa y avance. Don Marcelo decía que, en la vida, a veces necesitas proteger tu rey interior para poder atacar sin miedo. Clara estaba por descubrir lo que eso significaba en su propia historia. Después de sobrevivir al recorte y aprender a moverse como un caballo, la vida le ponía un nuevo desafío: sus emociones y relaciones personales. Su madre había mejorado, pero las noches en casa eran solitarias. Su único contacto real era el tablero, sus piezas y las conversaciones con don Marcelo que, aunque ya no visitaba con frecuencia, seguía enviándole mensajes con jugadas y reflexiones.
Un día, conoció a Sergio, un hombre amable que trabajaba en la oficina contigua. Sergio no sabía nada de ajedrez, pero tenía esa calma que ella necesitaba. Poco a poco, entre charlas y cafés, Clara sintió que podía confiar. Sin embargo, abrirse le daba miedo. Había vivido demasiado tiempo con la guardia arriba, siempre lista para responder al ataque. Una noche, mientras analizaba una partida en su mesa, Clara recordó la jugada del enroque. ¿Sabes qué es eso?, le preguntó a Sergio, señalando el tablero. ¿No es cuando mueves dos piezas a la vez para proteger al rey?, respondió él, curioso. Exacto. Es como decir, te cuido, pero también avanzo. No es solo defensa. Es estrategia. Ella pensó en su corazón como en el rey. Ese rey que necesitaba proteger sin encerrarse. Abrirse sin volverse vulnerable. Confiar sin perder el control. Con Sergio, Clara empezó a practicar ese equilibrio. No todo era fácil, había días en que su ansiedad la empujaba a encerrarse, a rechazar la cercanía. Pero también había momentos en que sentía que podía dar un paso adelante sin temor. Y en esas noches, el ajedrez le enseñaba que el enroque no es un acto de debilidad, sino de inteligencia emocional. En el trabajo, la estrategia del enroque también apareció. Se dio cuenta de que a veces para avanzar en sus proyectos necesitaba apoyarse en otros, no solo en su propia fuerza. Aprendió a delegar, a confiar en sus colegas, a construir alianzas. El tablero se volvía cada vez más real. Una tarde, mientras organizaba una pequeña reunión con compañeros para compartir ideas, Clara se sintió segura por primera vez. Su madre, desde casa, le mandó un mensaje: me alegra verte sonreír. Estás jugando tu mejor partida. Y Clara supo que, aunque todavía era un peón, estaba aprendiendo a proteger a su rey con elegancia. Capítulo 5. El sacrificio necesario. Después de aprender a proteger su rey y moverse con inteligencia en el tablero humano y emocional, Clara se encontraba frente a un nuevo reto: entender que en la vida, como en el ajedrez, a veces hay que sacrificar para ganar. En la fábrica, un proyecto importante estaba en marcha: la modernización del área de empaques. Clara fue invitada a liderarlo. Era una oportunidad, un paso hacia esa reina que había imaginado tantas veces en sus partidas nocturnas. Pero no todo era sencillo. El proyecto implicaba cambiar la forma en que su equipo trabajaba, eliminar tareas que algunos consideraban parte de su identidad y, sobre todo, convencer a quienes desconfiaban de los cambios. La primera reunión fue tensa. Algunos compañeros la miraban como a una intrusa, otros la escuchaban con escepticismo. Clara sabía que no podía avanzar sin renunciar a ciertas comodidades, ni tampoco sin poner en riesgo viejas amistades. Aquí estaba la jugada difícil, un sacrificio necesario. Recordó la partida de Magnus Carlsen que don Marcelo le había enviado días atrás. En ella, el campeón sacrificaba una torre para ganar la partida. Una decisión dolorosa, pero estratégica. Esa noche, frente al tablero, Clara tomó una decisión simbólica. Sacrificó su reina blanca. ¿Por qué?, le preguntó Sergio, intrigado. Para ganar la partida más adelante, respondió ella. En la vida real, eso significaba dejar ir algunas certezas, soltar personas o hábitos que ya no sumaban. También, aceptar que no podía controlar todo ni agradar a todos. El proyecto siguió adelante con altibajos. Clara perdió la confianza de algunos colegas, pero ganó respeto y nuevos aliados. Aprendió a escuchar más, a ajustar su estrategia sin perder la visión. Y, poco a poco, la modernización empezó a dar frutos, procesos más ágiles, menos estrés, más orden. En casa, el sacrificio también se reflejaba. Clara empezó a dedicar menos tiempo a ver a su madre. Porque necesitaba trabajar más en sí misma, pero lo compensaba con momentos de calidad y atención plena. Se dio cuenta de que, como en el ajedrez, el sacrificio no es derrota sino inversión.
Un día, don Marcelo la llamó por teléfono. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí jugando? Dijo con voz pausada. Que el jaque mate no llega si evitas el sacrificio. Hay que arriesgar para avanzar. Clara colgó y miró el tablero. Allí, en medio de las piezas, su reina había vuelto a tomar su lugar, más fuerte, más segura. Esa noche, soñó que ella misma era una reina en un tablero infinito. Y que la libertad no era estar libre de problemas, sino saber mover las piezas con coraje y sabiduría. Capítulo 6. La partida de la incertidumbre. La vida, como el ajedrez, no siempre muestra todas las piezas visibles. Muchas veces, lo que sucede en las sombras del tablero determina el resultado final. Clara estaba a punto de descubrir que la incertidumbre era la jugada más difícil de enfrentar. Con el éxito del proyecto de modernización, Clara sintió que finalmente estaba avanzando en su vida. Pero justo cuando parecía que las piezas se acomodaban, llegó un cambio inesperado. La empresa atravesaba una crisis económica y empezaban a hablar de recortes y reestructuraciones mayores. La ansiedad se instaló de nuevo, esa sombra que parecía acechar cada vez que daba un paso hacia adelante. En el ajedrez, la incertidumbre se representa por situaciones donde no puedes prever el próximo movimiento del adversario. Debes anticipar, adaptarte, estar lista para lo inesperado. Clara recordó que en el tablero, las partidas no se ganan solo con ataques directos, sino con paciencia y resistencia. En la vida, eso también era válido. Durante semanas, mantuvo la calma. No cayó en rumores ni desesperación. Al contrario, empezó a buscar nuevas formas de fortalecer su posición, capacitaciones, cursos en línea, redes con otros trabajadores. Su estrategia era clara, estar preparada para cualquier escenario. Una tarde, el gerente la llamó a su oficina. Clara, dijo con tono serio, sé que estos momentos son difíciles, pero tu trabajo y tu actitud han sido clave para la empresa. Queremos ofrecerte una posición de liderazgo en un nuevo departamento que estamos creando. Fue un jaque inesperado, pero positivo. Clara aceptó, pero sabía que la partida no había terminado. El tablero seguía cambiando, y con él, sus desafíos. El ajedrez me enseñó que la incertidumbre no es enemiga, pensó. Es solo parte del juego. En casa, compartió la noticia con Sergio y su madre. Sentía que, paso a paso, estaba moviéndose hacia su verdadera libertad. Capítulo 7. Jaque mate interior. Con la nueva posición de liderazgo en sus manos, Clara sintió que había alcanzado un nuevo nivel en su vida. Pero, como en el ajedrez, cada avance trae consigo desafíos aún mayores. Este capítulo no sería solo sobre el mundo externo, sino sobre la partida más importante, la que se juega dentro de ella misma. El puesto de liderazgo implicaba más responsabilidades, más decisiones y también más presión. Clara notó que cada día tenía que equilibrar expectativas ajenas con sus propios límites. Las horas largas, las reuniones estratégicas y las demandas de su equipo la ponían frente a un tablero complejo. En el ajedrez, el jaque mate es la jugada definitiva, la que termina la partida. Pero Clara empezó a entender que en la vida no hay jaque mate definitivo, sino momentos para replantear estrategias, para resetear la mente y el corazón. Una tarde, agotada tras una reunión difícil, Clara se sentó frente a su tablero. Miró sus piezas y pensó en su rey interior, ese que había protegido tantas veces con enroques y sacrificios. Sintió miedo. Miedo a perderse en la vorágine de responsabilidades y expectativas. Pero entonces recordó una frase que don Marcelo le había dicho. El jaque mate más importante es aquel que te haces a ti mismo para liberarte. Clara comprendió que debía hacer un jaque mate interior, dejar ir lo que no la servía, perdonar sus errores, aceptarse con todas sus imperfecciones. Así, empezó a crear momentos para sí misma. Caminatas al aire libre, tardes sin celular, tiempo con Sergio y su madre sin distracciones. Aprendió que cuidar su salud mental y emocional era la jugada más inteligente.
En el trabajo, también empezó a delegar más, confiando en su equipo. No todo tenía que pasar por ella. Entendió que la verdadera fuerza estaba en el equilibrio. Una noche, cerró los ojos frente al tablero y sonrió. No había jaque mate, solo una partida larga y apasionante por delante. Clara era, ahora más que nunca, la reina de su propio destino. Capítulo 8. La libertad del último movimiento. Clara había recorrido un largo camino desde aquella primera partida con don Marcelo, desde ser un simple peón atrapado en la rutina, hasta convertirse en la reina de su propia vida. Pero la verdadera libertad, aprendió, no estaba en el título ni en el reconocimiento, sino en la forma en que elegía mover sus piezas en cada instante. La vida ya no era un tablero rígido, donde cada casilla marcaba un destino inevitable. Era un juego dinámico, lleno de posibilidades, donde cada movimiento tenía un propósito. Clara entendió que la libertad no es solo la ausencia de límites, sino la capacidad de decidir con conciencia. En su nuevo rol, comenzó a implementar cambios que iban más allá de la eficiencia, promovió la empatía, la escucha activa, el trabajo en equipo. Comprendió que una partida no se gana solo con estrategia fría, sino con humanidad. Una tarde, mientras enseñaba ajedrez a un grupo de jóvenes en un centro comunitario, Clara vio en sus ojos el reflejo de la misma incertidumbre que ella había tenido. Pero también la chispa de la esperanza. Les dijo, el ajedrez no es solo un juego de reyes y peones. Es un espejo de la vida. Aquí aprendemos a pensar, a esperar, a arriesgar y, sobre todo, a ser libres. De regreso a casa, se sentó frente a su tablero. Por primera vez, no tenía prisa por ganar. Disfrutó cada movimiento, cada jugada, cada pausa. El ajedrez le había enseñado que la partida más importante es la que jugamos con nosotros mismos. Mientras movía su reina con calma, pensó en todo lo que había sacrificado, aprendido y ganado. En cada pieza, una lección, en cada jugada, una elección. Y entonces, con una sonrisa serena, hizo su último movimiento. La libertad no era un jaque mate al destino. Era la danza constante de elegir, caer, levantarse y seguir jugando. Epílogo, más allá del tablero. Clara cerró el tablero por esa noche, pero la partida que había comenzado años atrás nunca terminó realmente. El ajedrez le había enseñado mucho más que a mover piezas, le había mostrado cómo vivir con propósito, con coraje y con libertad. En cada desafío, en cada sacrificio, en cada jaque y contraataque, descubrió que la vida es una serie de decisiones conscientes. Que, aunque el destino puede parecer incierto, siempre hay un camino para avanzar, siempre hay una jugada que nos acerca a nuestra mejor versión. Hoy, Clara no solo lidera proyectos ni resuelve conflictos, inspira a quienes la rodean a jugar su propia partida con valentía y sabiduría. Y, cada vez que enseña ajedrez a alguien, recuerda sus propias batallas, sus propios movimientos inesperados y la magia de transformar un simple peón en reina. Porque, al final, la verdadera libertad no es solo ganar. Es entender que la vida es un tablero inmenso, y que cada uno tiene el poder de mover sus piezas hacia donde quiera. Peón a reina, así se juega la vida.